Todo lo que estamos viendo en esta unidad está en relación con el PMI, que yo ya se los mencioné, el Project Management Institute. Ahí tienen la web, si quieren saber un poquito más. Después les voy a subir también alguna que otra cosa que me han pasado exalumnos que han hecho en las empresas con el tema del PMI. Por ahí si ven que se les pide certificación de PMI, la certificación PMP, que es individuales para la persona. ¿Mm? Así Te que, quería preguntar de eso, porque en LinkedIn un par subieron de que sacaron certificaciones PMP y dura 3 años. sí, sí, en general las Tanto lío para certificaciones 3 años. están durando eso, las certificaciones. Y después tenés que hacer todo de vuelta. No es que tenés que hacer todo de nuevo, pero tenés que rendir, digamos, eh, a ver, para vos tener el certificado del PMP tenés que haber participado en proyectos, ¿sí? Y tenés que rendir como son multiple choice, eh, básicamente, de todos los contenidos del PMI. Cada 3 años lo que se valida es que vos estés, digamos, ayornado con todas las técnicas del PMI, con todas las nuevas publicaciones y todo lo demás. Así que volvés a rendir un multiple choice a tal efecto. E Y hay que igual, hacer un curso obligatorio. ¿cómo? Hay que hacer un curso obligatorio del PMI. Vos sabés que ahora no sé. En una época sí. Ahora no sé bien cómo es, porque como las certificaciones cada 3 años, no sé si es que haces un curso y el curso ya te incluye el valor de la certificación. Eso acá en Rosario se hacía en la Fundación Libertad. Eh, Supongo que se debe seguir haciendo a través del Instituto de Capacitación de la Fundación Libertad. Pues averigua si te interesa. No obstante, en general, salvo que te lo pida la empresa, si vos ya tenés una certificación, si ya lo hiciste, ya conocés cuáles son los lineamientos. Pero muchas empresas no lo piden, la revalidación. Si te lo piden, cuando empezás a trabajar para otra empresa, le piden a la empresa que vos estás trabajando que tenga certificación. Entonces muchas veces las empresas lo que hacen es coordinar una capacitación para todo el personal y hacerlo certificar. ¿Mm? En general, que fue lo que pasó cuando yo hice el curso. Yo no me interesó certificar nunca porque no me lo pedían. Sí conocer cuáles eran los lineamientos del PMP, del PMI para el certificado del PMP. Bueno, la idea, justamente estos objetivos se publican en una guía que se llama PMBOK, y es BOK porque es Project Management Body of Knowledge. Eh, Obviamente a esa guía accedes cuando pagas la certificación o cuando estás haciendo los cursos, ¿sí? Bien, es una guía de buenas prácticas que se aplica a la mayoría de los proyectos y por eso genera un lenguaje común entre las personas que trabajan en los proyectos, ya sean estos informáticos o de cualquier otra profesión. ¿Tá? Bien. Tengo Eh, abierto ese libro exactamente ahora, el Pin Book, y tiene sí, sus lindas 1000 páginas. sí, sí, es grandísimo. No vamos a ver todo, obviamente. Vamos a ver acá los lineamientos generales del PMBOK, que justamente se basa en estas 9 áreas de conocimiento que están ahí en la diapositiva. Vamos a ver a qué le llama a cada una de estas áreas de conocimiento, pero por ejemplo, no vamos a ver gestión de riesgo de proyecto, ni gestión de calidad, porque ven algo de eso en ingeniería de software. Gestión de recursos humanos nos vamos a quedar con lo que vimos a principios de año y porque van a haber muchas cosas de esto. Hay una electiva para esto en la carrera. Y sí vamos a ver gestión de tiempo, gestión de alcance, algo de integración y gestión de costos. Eso sí lo vamos a ver. Bueno, dentro de las áreas de experiencia, que está la guía esta del PMBOK que vos decís que tenés por allí, los fundamentos de la dirección de proyectos, y obviamente que hay mucho de habilidades interpersonales para uno poder ser director de proyecto,
conocimientos y habilidades de gestión, de dirección general de proyectos o de dirección general. ¿Sí? Comprensión del entorno del proyecto es muy importante, conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación también muy importante. O sea que las áreas de experiencia son varias. Bien, ¿y dónde se aplica? El PMI, o lo que sería PMP, se aplica en departamentos funcionales, se puede aplicar para el desarrollo de software, que yo les decía que se puede aplicar también, o para desarrollos de otras cuestiones de ingeniería. Cuando yo hice el curso había muchos ingenieros en construcción que lo estaban haciendo, muchos ingenieros en sistemas, y no recuerdo si alguien más en ese momento, pero había uno que era contador y que estaba dirigiendo un área en un banco y también lo estaba haciendo. O sea que, digamos, el área de aplicación es muy grande. Bien, grupos de industria, automotor, químico, agrícola, en cualquier lugar donde se necesite dirigir un proyecto, se puede aplicar PMI. Bien, obviamente PMI no es una regulación, digamos que es más parecido a una norma, porque es un documento, o sea, el PMBOK es un documento establecido por consenso, ¿sí? Hay una guía de buenas prácticas, como parecido a lo que vimos en los capítulos anteriores con la ISO 27000, etc. Bien, y sí, como ahí decía que teníamos que estar nosotros dentro de lo que es conocimientos y normas y regulaciones del área de aplicación, obviamente en lo nuestro sería la ley de matriculación de profesionales informáticos, la ley de patentes, el tema de políticas de contratación en el sector público en cuanto a software, seguridad informática, protección de datos, delitos informáticos, firma digital y factura digital, sería alguna de las regulaciones que tienen que ver con los sistemas de información y que nosotros tendríamos que tener presentes acá. Bien, terminamos con este capítulo, vamos a arrancar con el capítulo de integración, alcance y cierre del proyecto. ¿Lo están viendo ahí? No. Acá. Bueno, vamos al capítulo 2, y lo que vamos a ver es justamente el inicio del proyecto, cómo se cierra y cuáles son las actividades que se hacen en el medio para integrar el proyecto, ¿sí? Un pantallazo general alrededor de lo que es un proyecto. Bien, dentro de lo que plantea PMI, hay procesos. Como en todas las normas anteriores que hemos estado viendo, todo se basa en procesos. Entonces, hay, dentro de lo que PMI plantea, procesos de iniciación de un proyecto, procesos de planificación y de ejecución, y procesos de cierre del proyecto. Dentro de esos de planificación y de ejecución están los procesos de seguimiento y control del proyecto. Bien, lo que uno tiene que tratar de delimitar siempre es qué es lo que abarca un proyecto. Esos límites del proyecto están dados por entradas a ese proyecto, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, y las salidas, que van a ser los entregables del proyecto, usuarios finales, y registros con respecto a ese proyecto que le denomina activo de los procesos del proyecto en sí. A ver, todo lo que nosotros podamos obtener como capacitación dentro del proyecto, como experiencia dentro del proyecto, nos va a servir para otros proyectos de aquí en más. Entonces, si registramos toda esa información, decimos que son activos de los procesos de los proyectos y que nos puede servir para analizar en próximos proyectos que vayamos a ejecutar. Bien. Como habíamos visto antes, hay una curva de esfuerzos, ¿sí? En el tiempo. Y ahí ustedes pueden ver de los grupos de procesos que recién mencionábamos, los de iniciación, los de planificación, los de ejecución, los de seguimiento y control y los de cierre,
tienen su propio esfuerzo. Fíjense que los procesos que son de seguimiento y control están a lo largo de todo el proyecto y son mayores en el momento de la ejecución del proyecto. ¿Está? En lo que se llama ejecución del proyecto no hay mucho al principio, porque justamente estamos viendo el concepto del proyecto, estamos planificando, estamos haciendo análisis de factibilidad, pero no se deja de planificar enseguida. Fíjense que se va planificando a lo largo del proyecto. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros estamos haciendo seguimiento y control del proyecto, es probable que tengamos que replanificar. ¿Qué es lo que se planifica? Alcance, tiempo y costos. Las tres variables. Las tres variables principales se planifican. Y después vamos a ver que hay otras cosas que están rondando alrededor de eso, entre ellos gestión de riesgos y calidad, que no la vamos a ver específicamente, pero que también se deben planificar. Bueno, acá tienen una diapositiva donde están todos los entregables que PMI plantea que deben hacerse para todas las áreas de conocimiento. Fíjense que a la izquierda hay una columnita que tiene todas las áreas que mencionamos antes: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo y adquisición. Y dentro, arriba, están todas las etapas por las que pasa un proyecto: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Entonces PMI plantea que, por ejemplo, para integrar el proyecto y en el momento de la iniciación del proyecto, fíjense que integración tiene documentos a lo largo de todas las etapas, pero para arrancar un proyecto uno hace un acta de proyecto. No quiere decir que en ese acta de proyecto esté todo lo que vayamos a hacer, sino que es el objetivo inicial, el alcance preliminar que va a tener el proyecto, y muchas veces lo que sigue entonces después es un enunciado preliminar de alcance. No está todo dicho lo que vamos a hacer, justamente por eso es preliminar de alcance, pero sí nos va a permitir iniciar la planificación, porque si no, no tendríamos forma de iniciar la planificación de un proyecto. Eso es una de las falencias por ahí que yo le veo a las metodologías ágiles, que todos quieren aplicar las metodologías ágiles como si fuéramos a partir de un producto que no conocemos a dónde queremos llegar. Y eso es imposible, porque si no, no podríamos planificar y nuestro cliente nos va a decir, bueno, pero ¿cuándo van a terminar el proyecto? Ah, no sabemos, porque le vamos a ir poniendo pedacitos de producto al producto en la medida que avancemos. Entonces no te podemos decir ahora cuánto, pero yo quiero saber cuánto vamos a demorar porque quiero saber cuánto me va a salir. Si yo no puedo definir eso, es como un poquito complicado. Bien, dentro de los documentos de integración se hace un plan de gestión de riesgos, ahí se va a indicar dentro de la planificación cómo se va a administrar el proyecto, quiénes van a ser el líder del proyecto, cómo vamos a hacer la documentación, cómo nos vamos a comunicar en el equipo. Hay una cierta cantidad de cosas que hacemos en el momento de planificación y que vamos a dejar planteados en el plan de gestión. Bien, fíjense que para comunicaciones hacemos en la planificación de las comunicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Si nos vamos a comunicar por mail, si vamos a tener un grupo de WhatsApp para mandarnos notificaciones, si vamos a tener una herramienta, por ejemplo, para hacer el seguimiento del proyecto. Hoy se usa mucho Trello, creo que se llama. Es una herramienta de planificación, no sé si la vieron en diseño. ¿Vieron algo? Sí, igual profesionalmente se usa otra que no es Trello, no me acuerdo el nombre. Se usan varias herramientas para hacer seguimiento, digamos, de la planificación de un proyecto. Cada empresa elige alguna en particular. Bien, bueno, y así sucesivamente tenemos para la ejecución cosas que vamos a hacer, en el control cosas que vamos a hacer, y en el cierre obviamente tendremos que cerrar el proyecto y cerrar el contrato. Esto es como la entrega de la llave cuando termina uno un alquiler, ¿está? Tenemos que hacerle firmar al cliente que todo lo que él pedía está dentro del alcance del proyecto y está terminado, o hemos decidido terminarlo. Bien, entonces, si yo voy a hacer la gestión de la integración, volvemos acá, miremos un poquito, tiene
documentos a lo largo de todo el proyecto, o acciones, como dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, como supervisar. Entonces va a describir los procesos y actividades que forman parte de la dirección del proyecto y que van a estar dentro de los grupos de proceso de dirección del proyecto. Bien. Vamos a trabajar sobre un acta de constitución del proyecto. Esto yo se los voy a pedir que ya lo vayan pensando para la clase que viene. Cómo sería el acta de constitución del proyecto de su trabajo integrador. Lo van a trabajar también con Ariana. Que vayan pensando cuál va a ser el objetivo del proyecto que van a llevar adelante dentro del trabajo práctico integrador. Si se van a decidir por mejorar el proceso crítico que habíamos analizado al principio, con las herramientas que habían analizado al principio, o ahora que siguieron analizando los riesgos de ese proceso que tenían entre manos, ver si a lo mejor lo que quieren hacer es ahondar en el análisis de los riesgos y hacer una auditoría para ver qué es lo que pasa y pueden plantear un proyecto de auditoría. Eso se ponen ustedes de acuerdo y lo vamos a consensuar. Entonces me gustaría que ya para la clase que viene tengan algo pensado. No definido, pero sí pensado. Bueno, vamos a desarrollar el plan de dirección del proyecto, obviamente todo esto es lo que vamos a hacer en la integración. Entonces, vamos a ver qué significa el acta de proyecto. Vamos a analizar cuáles son las partes del acta de proyecto. Tienen por ahí un documento en un template para completar, así que si lo tienen a mano estaría bueno para que ya lo vayan viendo. Profe, en el Drive de la unidad 3 hay un solo capítulo que tiene un solo PDF dentro. Genial. Vieron que faltaban entonces las cosas. Debe estar el de esta... Dice capítulo 1. Claro, el capítulo 1 que vimos recién, bueno, entonces después le subo el resto ahora Tiene 18 páginas. cuando termine esta clase, le subo lo del capítulo 2 y el capítulo 3. Así lo reviso un poco y lo subo. Bueno, entonces, en el acta de constitución del proyecto lo que se hace es autorizar formalmente el proyecto. Le confiere al director, dice, la autoridad para aplicar recursos de la organización a las actividades del proyecto. O sea que el acta de constitución del proyecto no la escribe el director de proyecto. ¿Quién la escribe? Porque si le estamos dando con ese acta de proyecto El la gerente autoridad o el al director de directorio. proyecto, no es el director de proyecto el que le escribe. ¿Quién es? El directorio, el gerente general. El gerente general, El o cliente. el cliente, o el que mencionamos antes. ¿Quién era? El sponsor. El sponsor, el que iba a poner el dinero. ¿Sí? Bien. Entonces dice, preferentemente el director del proyecto debe ser nombrado antes y durante el desarrollo de este acta de constitución del proyecto. Bien. Luego teníamos el enunciado preliminar de alcance. En ese enunciado preliminar lo que se hace es establecer cuáles van a ser los productos entregables. Ya van a ver, ahora les voy a compartir un acta de proyecto, van a ver que el acta de proyecto también tiene una definición de productos entregables. El enunciado preliminar de alcance avanza un poquito más. Es como que hiciéramos un análisis de requerimiento inicial, ¿está? Como para tener un poquitito más idea del alcance del proyecto. Bien. Como dice ahí, es una primera aproximación al alcance del proyecto que va a ir siendo refinado en las siguientes etapas en la ejecución específica del proyecto, ¿no es cierto? Bien. En ese en ese enunciado preliminar de alcance, va a estar los objetivos del proyecto y del producto, los requisitos y características de ese producto o servicio que vamos a desarrollar en el proyecto, cuáles van a ser los criterios de aceptación del producto, o sea, ¿me van a aceptar enseguida el producto? ¿Cuánto tiempo va a necesitar el cliente para mirar el producto, para decirme, ah, sí, te lo acepto? Porque si no, es como que nunca me van a aceptar el producto que estoy entregando, ¿está? ¿Cuáles van a ser los límites del proyecto, los requisitos
y productos entregables del proyecto, las restricciones, las asunciones que voy a hacer, cuál va a ser la organización inicial del proyecto, si voy a tener empleados administrativos, si los desarrolladores, por ejemplo, van a trabajar desde el inicio del proyecto, si nos vamos a organizar con metodologías ágiles, cuál va a ser el equipo formado, quién va a ser el product owner, ¿sí? Tengo que tener bien claro cuáles son los roles que va a haber. Si hago un análisis, que lo tengo que hacer, de riesgos, cuáles son esos riesgos iniciales, los hitos del cronograma, la estructura de desglose de trabajo inicial. Ahora vamos a ver también que esa estructura de desglose es muy importante para después poder planificar. La estructura de desglose lo que hace es desagregar cada entregable, cómo se va a conseguir. ¿Cuáles van a ser las actividades que me van a permitir conseguir cada entregable? Bien. Podemos usar para lo que es software el estándar 830 de la IEEE, si les gusta, para hacer el alcance preliminar del proyecto, como ejemplo de especificación de requisitos de software, significa SRS. Software Requirement Specifications. Especificación de requisito de software. Bien. Luego teníamos el plan de dirección del proyecto, que va a definir las acciones que vamos a llevar a cabo dentro del proyecto, como por ejemplo la selección del ciclo de vida, las técnicas y herramientas que vamos a utilizar, el modo en que se ejecutarán los trabajos, o sea que va a tener que ver con cuál va a ser la metodología de trabajo que vamos a utilizar y va a quedar plasmada en este plan de dirección, para que nadie tenga dudas de cómo vamos a trabajar en el proyecto. Bien. Y por ejemplo, una de las cosas que se hace es definir cuándo vamos a hacer revisiones del plan de trabajo, del alcance, del tiempo y del costo. Bien. ¿Qué es una línea base? Es una primera planificación, ¿sí? Digamos que sería un cronograma de tiempos, el presupuesto de costo y de alcance inicial con el que vamos a trabajar y que nos va a permitir hacer después el seguimiento del proyecto. Nosotros ahora vamos a estar trabajando sobre el alcance en este capítulo, pero tenemos que saber que a eso le vamos a agregar un cronograma de tiempos y un presupuesto de costos. Y después va a haber otros planes, que era lo que yo les decía antes. Lo más importante va a ser tiempo, costos y alcance, pero vamos a tener un plan para la gestión de la calidad del proyecto, cómo se va a revisar la calidad del proyecto, en calidad, en lo nuestro vamos a ver de verificar documentación, de verificar, qué sé yo, cómo se están desarrollando el software, cómo se está implementando, si se está haciendo gestionado de versiones, por ejemplo. ¿Está? Bien. También la gestión de comunicaciones, la gestión de riesgo y la gestión de adquisiciones tienen planes a llevar a cabo. Bien. Cuando se dirige y se gestiona la ejecución del proyecto, se crean los entregables, se realizan reuniones, y esas hay que documentarlas. Bien, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la dirección del proyecto que vamos a tener que ir analizando. Esto vamos a volver más adelante, así no queda tanto cuestiones de teoría. Me gustaría que ahora cortemos un cachito, esto lo vemos en la clase que viene, pero que vayamos a ver, les dejo de compartir esto, y vamos a ver un acta de proyecto. Para que la vean. Ahora se las comparto. Bueno, este es el template que van a tener y que van a tener que completar. Por eso les decía que ya vayan pensando cuál va a ser el objetivo del proyecto, así ya le pueden poner un nombre asociado a ese objetivo. Por ahí es lo que hacemos. Por ejemplo, lo que está en verde es un ejemplo. En el acta de proyecto puede decir redefinición de la arquitectura tecnológica para servicios de base de datos de la empresa tal.
¿Sí? Bien. El acta de proyecto lleva quién la escribe. Entonces tiene un D. Ahí es donde tienen que poner el nombre del patrocinador del proyecto. ¿Tá? El nombre y el rol dentro de la organización. Puede que no esté dentro de la organización, no lo ponen, ¿sí? Pero muchas veces va el rol. Como por ejemplo, Miguel Fernández, gerente general de tal empresa. La empresa que tenían de ejemplo en el proyecto. En el nombre del acta de proyecto. Bueno, en el PARA hay que involucrar a todos los departamentos que van a tener relación con el proyecto, porque este acta de proyecto la tiene que conocer todo el mundo. Lamentablemente no estamos en la presencialidad, pero hacíamos un ejercicio bastante interesante con respecto a esto, que creo que va a ser bastante feo hacerlo por Zoom, así que vamos a ver si se me ocurre alguno más cortito, para que podamos también trabajar sobre cómo definir a quién le vamos a indicar las cuestiones del proyecto y todo demás. Bueno, en este caso dice integrantes de los departamentos de la organización, sistemas, compra financiera, recursos humanos, y el equipo de proyecto conformado por, y los que conforman el equipo de proyecto por parte de ustedes. ¿Está? Bien. Y acá se hace la designación que haría, en este caso el gerente general Miguel Fernández, con respecto a la lista de personas que van a trabajar en el proyecto. Entonces dice, definir la lista de las personas a quien el patrocinador designa para la ejecución del proyecto, los roles que tendrán, etc. Bueno, ejemplo, Juan Pérez, no está terminado el ejemplo, pero Juan Pérez será el director del proyecto, y así. Cada uno de las personas que conforman el proyecto. De esa lista de personas, las responsabilidades que van a tener, y que les dan para la ejecución del proyecto, y qué autoridad. Por ejemplo, hoy hablábamos de una persona que llama a una reunión. Entonces yo digo, el líder de proyecto, o el director de proyecto, que acá lo habíamos designado, ¿sí? Este líder de proyecto va a poder convocar a reuniones con un lapso de tantos días, y todo el mundo tiene que allanarse a asistir a esa reunión, por ejemplo. O esta persona va a poder tener acceso a los servidores de la organización con una clave específica generada para él, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? La responsabilidad es lo que tiene que hacer. La autoridad es con qué herramientas va a poder trabajar y que va a tener autoridad para usarlas. Bien. Luego, justamente se define el alcance del proyecto. Y acá es donde ponemos la justificación del proyecto, cuál va a ser el producto, que muchas veces tiene relación con el nombre que le hayamos puesto al proyecto, ¿sí? Los entregables que va a tener el proyecto, no desarrollados como decíamos antes en el enunciado preliminar de alcance, ¿está? Los entregables, digamos, descrito a grandes rasgos. ¿Cuáles van a ser los objetivos del proyecto y cuáles van a ser los límites? Cosas que este proyecto no va a hacer. Por ejemplo, en este proyecto no se va a capacitar al personal, porque no lo tenemos en cuenta la capacitación del personal. Es un ejemplo, ¿sí? O en este proyecto se van a tomar todas las consideraciones con respecto a las compras de los equipos, pero la instalación corre por cuenta del proveedor al que le compramos el servidor, por ejemplo. Entonces nosotros no nos encargamos de instalar el software que vamos a desarrollar, pero no el servidor con el sistema operativo, etcétera, etcétera. Bien, ¿quién les parece que firma? El sponsor. El sponsor, perfecto. No, porque después aparece todo firmado al revés. Por eso, aparece firmado por el director de proyecto. Bien,
¿Se entiende este acta? Las partes que tienen. El director del proyecto sería el autorizado. El director de proyecto sería el autorizado. ¿Estamos? Bueno. Entonces, para la clase que viene, yo les pido que ya vayan pensando cuál va a ser el alcance o los posibles alcances de los proyectos que tienen en manos ustedes, y que ya vayamos pensando en completar este acta de proyecto. Ustedes tienen la entrega del TPI ahora el viernes, si mal no recuerdo, de la etapa anterior, ¿sí? Entonces, supongo que deben estar trabajando en terminarla. Ya pueden ir pensando muy a grandes rasgos, ¿sí? Porque lo vamos a trabajar también la clase que viene, el alcance. ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Y ya empezaríamos a completar ese documento de acta de proyecto. ¿Estamos?